¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto poder saludar pues a este buen hombre y además una referencia para los mexicanos y mexicanas, pues sobre todo en materia económica, en materia financiera, un verdadero señorón de los números, así le podríamos llamar, Juan Leal. Muy buenos días, le saludo con mucho gusto y le pregunto, usted tiene frío y no tanto por el clima, sino por lo que nos puede venir en el 2025 con el presupuesto. Gracias, Raimundo. Muy buenas tardes. Bueno, mira, el principal problema que yo veo respecto al presupuesto es que agrega componentes muy importantes de incertidumbre. No podemos decir que sea un presupuesto realista, más bien decimos que es un presupuesto optimista y eso preocupa a muchos economistas. Por ejemplo, vayamos a dos variables muy importantes para nuestra economía, que es el crecimiento económico. El crecimiento ¿Correcto? económico, hoy lo vimos, creció un poquito más de lo esperado, pero es de 1.5 a 1.6. Para el año que entra, Hacienda está diciendo que espera 2.3, pero es en un rango entre 2 y 3%. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los analistas creen que va a estar pegado hacia el 1.5 o el 1%. Esta variable, ya solo esta variable, hace que las metas de recaudación fiscal se vean comprometidas, porque si no crece el consumo, si no crece el empleo, si no crece la economía, pues no se va a llegar a esa meta. Esa es la primera importante. La segunda importante tiene que ver con el nivel de el gasto público que tenemos el día de hoy. El déficit que nos hereda la administración anterior es altísimo, es de casi 6% del Producto Interno Bruto. Esto no lo veíamos desde los 80s, ¿no? Algo similar no lo veíamos desde los 80s. Se incumplió la promesa de mantener las finanzas sanas. Hoy la deuda está arriba del 50% del PIB. Eso quiere decir que el gobierno pide prestado el día de hoy para pagar los intereses de la deuda, ni siquiera para gasto nuevo. En términos generales, esto provoca que haya una tasa de interés muy alta, porque el apetito por deuda que tiene el gobierno para colocar deuda provoca que los inversionistas entonces te cobren caro por tomar esa deuda. Y eso hace que entonces haya muchos compromisos de gasto que sean irreductibles. Y por el otro lado, hay compromisos de gasto que vienen en una inercia muy complicada, que es lo que llaman el gasto social, ¿no? Y entonces se gastó muchísimo dinero en los primeros meses de este año, que no sabemos dónde terminó, porque no está creciendo como debería. Si el gasto creció tanto, pues ¿a dónde se fue? Muy probablemente se fue a pagar deuda, muy probablemente se fue a pagar las obras que no se terminaron, porque ni la refinería está refinando, ni el tren está funcionando bien, ni el aeropuerto está recibiendo muchos aviones y pasajeros, ¿no? Hay unas apuestas muy complejas en este presupuesto que a mí me preocupan terriblemente. La reducción de más de 30% en el gasto de salud, en el gasto de medio ambiente, la reducción del gasto en educación, pero no se toca el gasto en subsidios, el gasto que se va a los programas denominados programas sociales. Entonces, el compromiso que hace el secretario de Hacienda y que hace la presidenta en estos días en el Congreso, porque esperamos que esto se apruebe por ahí del 13 de diciembre más o menos. Pero estos días son de muchísima incertidumbre porque no sabemos a final de cuentas dónde va a terminar. El compromiso es reducir el déficit de casi 6% a poco más de 3%. Esto es posible. Mucha gente, muchos economistas lo ven muy difícil porque los compromisos de gasto ahí siguen. La inercia, las razones políticas que tiene el gobierno para hacer ese gasto siguen siendo bien complejas, ¿no? Y siguen presionando. Entonces, ¿qué tenemos? Una combinación muy difícil donde el gasto se mantiene,
y se busca incrementar la recaudación con base en eficiencias fiscales, porque no quieren hablar de nuevos impuestos. Sin embargo, hay nuevos impuestos, ¿no? Como este impuesto a las tarjetas de crédito cuando se compre en un sitio en el extranjero. Ellos dicen que no hay, pero sí son nuevos impuestos o tasas efectivas más altas, pero todo es para mantener los programas del bienestar, ¿no? Entonces, hay una, digamos, una incredulidad muy alta y una incertidumbre muy alta de que el gobierno pueda cumplir con estas metas. Pero ahí te voy con dos de las noticias más complicadas. A ver. Trump todavía no toma posición. Correcto. ¿No? Trump no toma posesión, no sabemos exactamente cuántas de las promesas de campaña que hizo las va a cumplir. Muchas de esas promesas de campaña atacan directamente la economía mexicana, Sí. como puede ser la suspensión de importaciones, como puede ser el alza de aranceles, como puede ser la deportación masiva de migrantes, ¿no? Durante mucho tiempo el gobierno ha presumido que, digo, malamente, pero bueno, así lo ha hecho, presumido que las remesas dan mucho dinero a México. Esos son mexicanos, muchos de ellos ilegales en Estados Unidos, que pueden ser deportados. Entonces, hay muchas incertidumbres sobre la mesa en este momento. Y la segunda noticia, que es sumamente complicada, es la postura de nuestro país frente a China. Esto nos está enfrentando con Canadá y con Estados Unidos. Sí. Es muy importante porque nos dicen, no, es que van a venir las plantas chinas, se están estableciendo las plantas chinas, el nearshoring va a ser, o sea, esta cercanía va a ser producto de lo que viene de las inversiones chinas, etcétera. Y Canadá y Estados Unidos dicen, no queremos China, no queremos chino, no queremos saber nada de esto, vamos a ponerles aranceles, vamos a parar importaciones, y mientras tanto México se convierte en el caballo de Troya de China. Eso dice mucho político del otro lado de la frontera hacia el norte. ¿Por qué lo dicen? Porque tenemos investigaciones en curso sobre importaciones de aluminio, de acero, de partes, de muchas cosas que desde México se podrían estar triangulando a Estados Unidos. Las investigaciones están en curso, pero no nos queda claro si es cierto. Y una tercera noticia que es realmente compleja, ¿no? Que es todo esto de la reforma judicial, que a final de cuentas deteriora el Estado de Derecho en nuestro país, porque ya no sabes si lo mío es mío o es tuyo o de quién es, porque eso lo va a decidir un juez que va a ser electo. Y es un experimento que no se ha hecho en ningún lado. De las características que tiene la reforma judicial en México, pues lo que parece es que se subsume un poder al otro. Así es. Entonces, hay un problema de Estado de Derecho. Yo veo que no solo son las variables económicas, sino que hay variables políticas, hay otro tipo de cosas que están presionando mucho. Y sí, sí da frío, por supuesto que da frío, ¿no? Y da frío también que se intensifiquen pues el conflicto que estamos viviendo en Ucrania, que estamos viviendo en el Medio Oriente, ¿no? Eso puede tener implicaciones en México porque va directo sobre el precio del petróleo, porque va directo sobre la capacidad que tienen los países que pueden entrar en guerra, ¿no?, de comprar nuestros productos. Es muy complicado el ambiente en estos días, y la verdad es que lo que presenta la Secretaría de Hacienda no da una tranquilidad sobre cómo están incorporando todas estas variables o todas estas incertidumbres a un presupuesto que todavía no ha sido aprobado y que, para colmo, ¿no?, como lo vimos la semana pasada, a los 2 días ya sufrió modificaciones grandes, como fue el presupuesto para las universidades públicas importantes. Entonces, si ni siquiera ese trabajo pudieron hacer bien, ¿no? Porque salieron a decir que fue un error el quitarle dinero a la UNAM, a la UAM, al POLI. Si salieron a los 2 días a decir fue un error, pues lo que pasa es que
hay problemas en Hacienda, no les está funcionando el ábaco correctamente, ¿no? Están viendo cómo compensar, porque la cobija no da para todos, entonces hay que jalar para un lado, hay que jalar para el otro. La verdad es que tenemos una perspectiva fiscal mala, ¿no? Una perspectiva de deuda mala, porque otra de las noticias fue la baja en la perspectiva de Moody's. Y Sí. esto es muy importante porque nuestra deuda se coloca a tasas más altas o mejores si tenemos una buena calificación de riesgo. Y lo que puso Moody's sobre la mesa fue, sí, ratifico tu calificación actual, pero pongo en revisión negativa. O sea, es decir, que la probabilidad de que en la siguiente presentación de perspectivas que haga Moody's pueda bajar la calificación de México. No es automático, pero sí es muy influyente sobre las decisiones de inversión que toman muchos inversionistas que le prestan dinero al gobierno, ¿no? Ahora sí que Estados Unidos y Canadá le están diciendo a México o copelas o cuello, así como fue Exacto, o copelas o cuello. exacto. Y la otra, licenciado Juan Carlos Leal, se fija, se da cuenta por qué lo invitamos a él. Es un hombre que tiene una visualización muy completa, muy amplia de la realidad del espectro económico financiero. Que a usted me puede decir, mira, Ray, pues yo trabajo, yo no tengo inversiones, usted come. Y el dinero que usted, con el sudor de su frente, va a conseguir día a día, se puede encarecer o le puede disminuir si las cosas no salen bien. El otro tema también, el licenciado Juan Carlos Leal, es importantísimo decirlo. No alcanza la cobija, es cierto, la cobija cada vez hasta parece que se mete de esas cobijas chafas que las metes a la lavadora o la lavas a mano y chin, se redujo, ¿no? Se encogió. Así es. Y ahora que los programas sociales alcanza menos, viene desde su punto de vista una reforma, ahora sí, una reforma impositiva. Ya lo dijo Ricardo Monreal, el líder de los diputados, que casi como que váyanse preparando porque viene una reforma de impuestos. ¿Lo vislumbra? Mira, esto es un pleito político, a ver, pero la necesidad económica está muy clara. Ya, el presupuesto ya no alcanza, ¿no? Las presiones en pensiones, las presiones en muchos lados son altísimas. O sea, la cobija se va haciendo chiquita la y cobija la era cama chiquita, más grande. Y la que era chiquita, le metimos a la lavadora o al lavadero y se encogió porque era chafa. Entonces hay que enmendarle por otro lado. Así es, mira, pero una reforma fiscal en este momento tampoco ayuda. Esa es la peor noticia. ¿Por qué? Porque una reforma fiscal necesariamente va a aumentar impuestos y necesariamente aumentar impuestos va a contraer la economía. Entonces, es algo necesario que se tiene que hacer en algún momento de la administración. Dudo que cualquier político quiera hacer una reforma fiscal en el primer año de su administración, como ya vimos el pleito entre Monreal y la presidenta, ¿no? Tenemos un problema grave respecto a qué vamos a grabar o cómo vamos a grabar. Ahorita, digo, si vimos lo que está pasando, es terrible porque Nuevo León, Jalisco y otros estados ya han salido a decir, oye, es que el gobierno se apropia de todo y no regresa nada. Y el gobierno les contesta, es que tú no recaudas. Es un problema muy grave porque ya le está afectando esa restricción que tiene de ingresos el gobierno, le está afectando a los gobiernos de los estados, le está afectando a los servicios públicos. O sea, si tú bajas al nivel municipal, te vas a encontrar con que los organismos operadores de agua no tienen dinero. Vas a encontrar con que la basura difícilmente hacen la recolecta correctamente porque no tienen dinero. Te vas a la seguridad, por Dios, ese es otro tema. Le bajaron dinero durísimo al tema de seguridad. Más del 30% le bajaron a la Secretaría de Seguridad. A la Sedena también le bajaron dinero. Entonces, el tema es que pues parece ser que las prioridades del gobierno están en otro lado, porque lo que nos afecta a nosotros, pues es la falta de empleo, ¿no? Porque también hay que decirlo, la falta de empleo es brutal en el país, sobre todo cuando vimos que en agosto y septiembre se perdieron 800,000 empleos formales. Estos son 2 años de empleo, se agregan al año
aproximadamente 380,000 personas al mercado de trabajo. Y en 2 meses se perdieron casi 800,000 empleos. Ese problema está influenciando también que haya menor consumo, que hay menores cosas. Entonces, ahorita estamos en un tema donde el gobierno no está siendo capaz de dotar de servicios públicos a la población. Le está cobrando más dinero porque la tasa efectiva de recaudación ha crecido, le está cobrando más dinero y en el peor de los casos, la gente está viviendo un deterioro en su calidad de vida porque no hay agua, porque no hay seguridad, por muchas variables, que es porque no hay empleo. Estamos viendo una situación muy compleja que ya han reconocido varios políticos de primera línea en el gabinete que pues sí se exageró en el gasto de este año, ¿no? Y eso lo vamos a pagar, eso lo sabemos, cuando tú gastas de más, lo pagamos, ya lo vivimos en los 80s, Sí. ya lo vivimos durante mucho tiempo, que gastar de más no tiene buenos efectos. Y otro tema que no por no dejar de lado, pues falta, es la inflación. La inflación parece ser que se está controlando, pero no se está controlando a la velocidad que debería. Y hay otro problema, que la inflación que más alta ha estado en los últimos años ha sido la inflación de alimentos, y eso le pega más a la gente. No todos enfrentamos la misma inflación, pero hoy entre los economistas se denomina el efecto salsa. ¿Por qué el efecto salsa? Porque de repente, en una quincena a la otra, el precio del jitomate salta, o el precio de la cebolla salta, o el precio del limón salta. En Y ese Chile. efecto, el Chile, exactamente. Entonces, ese efecto salsa provoca que la inflación se mueva de formas muy complicadas. Y este gobierno, bueno, la administración anterior, que tiene mucha continuidad en esta, pues ha apostado por fijar muchas cosas a la inflación. Eso, por ejemplo, te prometen que la tarifa de luz no va a subir más allá de la inflación, o que la tarifa, o que la gasolina no va a subir más allá de la inflación. Esas promesas políticas, se cumplan o no se cumplan, generan una presión inflacionaria inherente, Sí. porque entonces nadie espera que la inflación baje más rápido, sino que se queda estancada. El problema que yo veo definitivamente es que nuestra economía está como congelada o semicongelada, aturdida. No estamos en una recesión, pero estamos en una economía que va a crecer poquito, cercano al 1% el año que entra. Este año igual vamos a crecer, no vamos a llegar al 2%, eh, que depende mucho de las exportaciones hacia los Estados Unidos, que está en juego la renegociación del TEMEC, que tiene muchas variables de incertidumbre. Por eso sí hay mucha gente que cree que hay frío. ¿En qué nos afecta a todos? Pues que los precios siguen altos, en que el empleo sigue bajo, en que los salarios no crecen en la medida en que crece la productividad, sino en la medida en que dice el decreto presidencial, ¿no? Que tenemos muchos problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y se han agravado en los últimos años. Licenciado Juan Carlos Leal, pásenme un suéter o pásenme una cobija porque ya nos estamos congelando. La verdad es que el escenario no es nada halagüeño. Y como bien dice, falta que llegue Trump. Si de por sí al perro más flaco se le cargan las pulgas, pues imagínense nada más ahora que llegue Trump a ver cómo nos empieza a tratar. A ver, vamos a cerrar con esto, si le parece bien, licenciado Juan Carlos Leal. Su perspectiva de crecimiento para el año que viene. Yo la pongo entre el 1,5%. El precio de petróleo. El precio del petróleo, mira, ahora es muy difícil Sí, es verdad. Es verdad. Podemos de, aventar. Si hay una guerra. es muy difícil, pero yo creo que va a estar en los 80, en alrededor de los $80. Pero es muy difícil por la Sí, guerra y todo esto. sí. Eso lo hace un poco complicado. El tipo de cambio. Tipo de cambio, mira, el gobierno está hablando de un cierre de 18.50, yo lo veo imposible, yo creo que va a estar más cercano a los 21, 22 hacia el final del año que entra.
21 como lo va a meses. estar este año, como lo va a estar este año ¿Y también. la inflación? La inflación se va a acercar a la meta del 3%, pero va a seguir en los 4, va a seguir en los 4 hacia arriba. No veo que se consiga cerrar la meta de Banco de México. María de Jesús le manda saludar del Estado de México. Gracias por lo que nos dice. Sí, que tenemos invitados de lujo. Sí, la verdad es que sí, eso buscamos siempre. Le manda saludar. Que le dé recomendaciones a la gente de a pie. María de Jesús del Estado de México. Mira, yo recomendaría 3 cosas en este momento, ¿no? La primera es, hay que hacer presupuestos. Así como el gobierno está haciendo el suyo, hay que hacer nuestro presupuesto en casa, porque luego no lo hacemos. Entonces vamos al mercado y compramos lo que encontramos o lo que queremos y no realmente lo que puede estar en temporada que es más barato. O por ejemplo, compensar si compramos carne de res que está muy cara, pues sustituirla por carne de cerdo que está más barata en este momento. El pollo, por ejemplo, el pollo ha crecido muchísimo su precio, pero lo primero es hacer nuestro presupuesto y ver realmente para qué nos alcanza. 2, no se endeude en este momento porque hay muchos problemas respecto a cómo va a estar nuestra tasa de interés. Hoy está altísima, o sea, hoy si quieres comprar una casa, pues la hipoteca es alta, ¿no? Si quieres usar una tarjeta de crédito, las tasas están altísimas. Si vas a pedir un préstamo personal, las tasas están muy altas. No se endeude. Y tercero, pues bueno, hay que buscar la forma de ser más productivos y empezar a hacer cosas un poco diferentes que antes. Me refiero no solo conformarse con el trabajo que tiene uno, sino buscar crecer siempre en lo que estamos haciendo, buscar hacer cosas diferentes. Si podemos tener un negocito de fin de semana o cosas por el estilo, pues hay que ayudarse de alguna forma, hay que echarle muchas ganas A para ver, poder se nos queda mejorar. una pregunta y también de Carmen Reyes, pero ya se nos termina el tiempo. El licenciado Juan Carlos Leal, un gusto saludarlo como siempre. Espero que sea, pues, ojalá antes de que termine el año podamos volvernos a ver, si es posible, aunque sea de esta manera, y si no lo hacemos el año entrante, si se dan las condiciones. Gracias, muy buenas tardes. Con todo gusto, Raimundo, un abrazo y un saludo a todo el auditorio.